Ahora sí, vamos a dar comienzo a la ayudantía 9, donde vamos a tratar transferencia de calor por convección. Entonces, como siempre, vamos a empezar haciendo un resumen de conceptos. Para empezar, tanto la conducción, que fue lo que vimos en el video que subí de la ayudantía pasada, y también en la convección vamos a tener que se requiere un medio material para la transferencia de calor. En la convección este medio material va a ser un fluido. Por lo mismo también está asociada al movimiento de un fluido y de alguna manera es un fenómeno complejo. Bueno, la transferencia de calor por convección va a ser descrita por esta relación, donde H es un coeficiente de convección. Área es el área superficial que está en contacto con el fluido. Ts es la temperatura de la superficie, que puede estar en Celsius o Kelvin. Y T infinito es la temperatura del fluido lejos de la placa, ¿sí? Entonces quiero que miren acá a la derecha. Acá tenemos un ventilador, ¿sí? Que está empujando aire. Entonces tiene ciertas condiciones, tiene una velocidad a la que está el aire antes de entrar en contacto con la placa. Tenemos la temperatura infinito, que es la temperatura del fluido lejos de la placa. Como les decía anteriormente, entonces acá tenemos que si la placa está a 50 grados Celsius, va a haber una transferencia de calor desde la placa hacia el fluido circundante. Entonces, este fenómeno, cuando nosotros estamos produciendo el flujo por medio de un ventilador, una bomba, un compresor, lo que sea, vamos a tener algo que se llama convección forzada, ¿ya? Cuando ustedes se van a echar la comida a la boca y está bien caliente y la soplan, ya, convección forzada, ¿sí? Por otro lado, tenemos la convección libre o la convección natural, que es el caso de que el flujo se produce por los gradientes de temperatura que se generan en el sistema, porque, como ustedes se imaginarán, un segundo. Ya. Como ustedes se imaginarán, el, el aire, si yo tengo una placa caliente, el aire circundante a la placa va a empezar a recibir calor, haciendo que aumente su temperatura, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Que el aire de alguna manera disminuya su densidad, ¿sí? Entonces, al disminuir su densidad, el aire caliente va a flotar por sobre el aire frío. Entonces, lo que va a pasar es que este aire va a empezar a subir y se va a generar una corriente de convección, ¿sí? O sea, que va a subir el aire caliente y se va a meter aire frío y va a estar funcionando así constantemente, ¿ya? Bueno, en el tercer caso vendría a ser una conducción que no tendría que existir una corriente de convección, ¿ya? Es el límite cuando la convección es como mínima, la conducción, ¿ya? Entonces, como les decía, es complejo. Entonces, ¿dónde está la complejidad de esto? Porque si se dan cuenta, la fórmula es bastante simple. La complejidad reside en calcular H, donde H es la razón de transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad de área superficial por unidad de temperatura. Entonces vamos a encontrar que esto va a depender de la viscosidad dinámica, ¿sí? De la conductividad térmica, de la densidad del fluido, del calor específico de este, del perfil de velocidades del fluido y además de la geometría. ¿Ya? Entonces es un problema bastante complejo. Quiero que se fijen acá que nosotros tenemos una velocidad de acercamiento, se llama acá, que es de alguna manera homogénea, es un perfil constante, por decirlo de alguna manera, y vemos que cuando entra este fluido en contacto con la placa, se genera un perfil de velocidades, ¿sí? Entonces, el perfil de velocidades, ¿qué particularidad tiene? Tienen que acordarse de, cuando tenemos mecánica de fluidos, que la condición de contacto entre el fluido y la superficie nos va a dar una velocidad cero cuando el fluido va a tener cierta viscosidad, ¿ya? Para un fluido no ideal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el perfil de velocidades se va a definir como desde la velocidad 0 hasta 0,99 de la velocidad uniforme de acercamiento, ¿sí? Ese va a ser el perfil de velocidad, ¿ya? Entonces, de este perfil de velocidad va a depender también el intercambio de calor que va a haber entre la placa y el aire, en este caso. Entonces, nosotros acá vamos a trabajar con números adimensionales. Los números adimensionales son ampliamente utilizados en mecánica de fluidos, en transferencia de calor.
y esto se construyen adimensionalizando las ecuaciones que rigen un fenómeno combinado, y esto se hace por medio de combinar variables. Entonces lo que hace uno al final es generar números que se les quitan las dimensiones, ¿sí? ¿Y qué produce eso? Que nosotros podamos hacer como relaciones, de alguna manera, más allá de la... Es medio redundante lo que estoy diciendo, pero más allá como de los valores que tengan las cosas, sino que hacemos proporciones como el número de Reynolds y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué son importantes? Porque nos permiten, nos ayudan a reducir la cantidad total de variables que van a estar metidas al final en nuestro problema. Entonces, el primer número adimensional que tenemos que recordar, que lo vieron en clase también, el número de Nusselt, que es el cociente entre el flujo de calor por convección y conducción. ¿Sí? Entonces, uno acá lo que tiene es flujo de calor por convección dividido flujo de calor de conducción. Entonces, si empatamos la área y todo eso, nos va a guiar que uno va a hacer el coeficiente de convección multiplicado por el delta de temperatura, y el otro va a ser la conductividad por el delta de temperatura dividido en el largo. Entonces, si nosotros reacomodamos esto, ahorrando el delta de temperatura, nos vamos a tener que el número de Nusselt va a ser el coeficiente de convección por un largo característico. Acuérdense que este largo característico va a depender de la geometría del sistema. Si es una placa, el largo de la placa. Si es una esfera, el diámetro de la esfera. ¿Ya? Y por otro lado tenemos la conductividad, que va a ser K. Bueno, y acá otra longitud característica importante es la de una tubería, por ejemplo, que vendría siendo su diámetro. ¿Ya? Entonces, cuando es igual a 1 este número, nos está indicando que existe conducción pura, y cuando es mayor, es más eficaz la convección. Entonces, estas propiedades como conductividad y cosas por el estilo también dependen del estado en el que nos encontremos, ¿sí? Va a depender de la temperatura, por ejemplo. Así que eso. Entonces, algunos conceptos importantes de fluidos que hay que recordar ¿Y para... Dime. qué era acá? La K es la conductividad térmica. Ya. Sí, que al final es la capacidad de transferir calor por conducción de un material. Ya, entonces, bueno, y eso está en el video que subí de la otra ayudantía, ¿ya? La ayudantía 8. Entonces, algunos conceptos de fluidos vienen siendo la región de flujo. Hay regiones de flujo viscosas, como les mostraba antes. Fíjense acá en esta foto, acá hay una placa, aquí viene el flujo, y vemos que acá tenemos un perfil de velocidad. Entonces, notemos que el perfil de velocidad es, de alguna manera, siempre en el contacto va a ser cero. ¿Sí? Y esta región va a ser la región de flujo viscoso, ¿sí? Donde la viscosidad tiene tiene relevancia al final del comportamiento del fluido. Entonces vemos que se genera esta capa límite. Por otro lado tenemos la región de flujo no viscoso, que ya es la región que ya está lejos de la placa, que ya no está sintiendo la presencia de la placa, por decirlo. ¿Ya? Otro concepto importante es el flujo interno y el flujo externo. Acá tenemos un flujo interno. ¿Por qué? Porque el flujo va confinado por una tubería. Por otro lado, acá tenemos un flujo externo. ¿Por qué? Porque el flujo pasa por la parte externa de alguna geometría. En este caso, esto es una pelota de tenis, por ejemplo. ¿Ya? Caso de flujo interno, flujo externo. Y también tenemos flujo natural y forzado. El flujo natural acá, si se dan cuenta que hay una mujer, y esta mujer, de alguna manera, acá podemos ver el perfil más o menos del aire circundante a ella. Entonces este aire circundante, fíjense que tiene una velocidad súper baja, esto es debido a fuerzas de flotabilidad, y acá tenemos un largo característico, que es 0,1. ¿Ya? Entonces, en base a eso, lo que vamos a tener es que vamos a tener flujos naturales. Disculpen que yo me sobrino, pero vamos a tener flujos naturales, como les decía anteriormente, que van a estar dados por fuerzas de flotabilidad, y flujos forzados, ¿ya? Entonces, en base a esto, chiquillos, nosotros, cuando tenemos un flujo viscoso, vamos a tener una capa límite de velocidad, ¿sí? Entonces se da este efecto que les decía.
Entonces hay una capa límite laminar en un principio, donde el flujo se comporta como si fueran hojas deslizando, ¿sí? Y después, fíjense que a medida que yo empiezo a aumentar el largo, la dimensión característica, a medida que voy pasando, porque uno puede tener coeficientes de convección locales, tanto como promedio de una placa, por ejemplo. Entonces, para un régimen laminar va a ser un coeficiente de convección, y para una capa, o sea, y para un régimen turbulento va a ser otro. Después vamos a conversar por qué. Pero tal cual se arma una capa límite que nos va a mostrar la variación desde la pared, que tiene velocidad 0, hasta que llegamos a 0,99 de la velocidad, vamos a tener también una capa límite térmica, ¿sí? Que acá tenemos el fluido ingresando a temperatura infinito, ¿sí? Y lo que va a pasar es que con el contacto de la placa, esta capa térmica, capa límite térmica, lo que va a pasar al final va a ser que vamos a tener un perfil de temperaturas al final en el fluido, ¿ya? Otro número importante es el número de Prandtl, ¿ya? Que se define como la difusividad molecular de la cantidad de movimiento dividido en la difusividad molecular del calor, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? La difusividad molecular tiene que ver con cómo la cantidad de movimiento, cómo el movimiento de las partículas se va transmitiendo al final en el fluido, al igual que el calor. Entonces la difusividad térmica vamos a tener que va a estar dada o por la viscosidad cinemática, partido de la difusividad del material, o también lo podemos escribir como la viscosidad dinámica, multiplicado por el calor específico a presión constante, dividido por la conductividad térmica. Entonces acá hay rangos típicos de números de Prandtl para fluidos comunes. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que los metales líquidos tienen una muy buena difusividad del calor. Podemos observar que para gases la difusividad de cantidad de movimiento y de calor es casi la misma. Para agua ya empieza a ser mayor la difusividad de cantidad de movimiento y ya tenemos otros materiales como aceite y etc. ¿Ya? Entonces también está el número de Reynolds, que ustedes ya bien lo conocen, saben cómo calcularlo. Entonces acá me quiero detener porque fíjense en esta imagen. Este es el flujo antes de la turbulencia. Esto es laminar, ¿sí? Y después de la turbulencia se mezcla todo y no sabemos cómo se mezcla, es una cuestión enferma, ¿ya? Entonces, fíjense que siempre que nosotros tengamos flujos turbulentos vamos a tener un mayor coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿ya? ¿Por qué? Porque este mezclado eh, va a favorecer al final la transferencia de calor, porque acuérdense que lo que vamos a lograr de alguna manera es poner en contacto partes del fluido que van a estar más frías con la parte que están, o sea, claro, vamos a alejar lo que está caliente, por ejemplo, que estuvo en contacto con la placa, va a subir y va a bajar lo otro que está más frío. Y por eso es mejor el coeficiente, o sea, y por eso es mayor el coeficiente de convección para un régimen turbulento. Entonces, volviendo al cálculo del coeficiente de convección, tenemos tres ecuaciones acá, que es la continuidad, que es la conservación de masa, tenemos la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Que esta ecuación de acá es como un pedacito de Navier-Stokes, y también tenemos la ecuación de energía, ¿sí? Para el fluido. Entonces nosotros allí hacen todo un trabajo matemático y trabajan con números dimensionales para llegar a lo siguiente. Que el número de Nusselt, ¿sí? Local, que se refiere a una sección, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un número de Nusselt para esta sección, para esta sección, para esta sección, ¿sí? Porque va variando el comportamiento del flujo. Vamos a tener que va a ser función de ¿qué? De la posición, del número de Reynolds local y del número de Prandtl, del fluido. Entonces, el Nusselt promedio ya va a ser solamente función de Reynolds y de Prandtl, y la forma más común que vamos a encontrar el número de Nusselt es expresado como una constante multiplicado por el número de Reynolds, elevado a un coeficiente m, y multiplicado por el número de Prandtl a la n. Ya, entonces, esto, si se dan cuenta,
son este tipo de fórmulas que se obtienen por medio de regresiones con datos medidos en laboratorio y cosas por el estilo. Y eso, así es como se trabaja. Tengo un profe que dice que todos los coeficientes de convección están malos, así que eso, ¿ya? Entonces ahora vamos a partir con el primer caso. Ya mira, quiero que se haga un esquema mental porque calcular transferencias de calor por convección es calcular el H, como les decía anteriormente, y reconocer cuál es el área, la temperatura de superficie, temperatura de película y esas cosas. Entonces, lo que tienen que meterse en la cabeza es que esto es una receta, ¿sí? Cada, cada caso que existe de placa, de cilindro, de convección interna, externa, siempre es una receta, ¿sí? O sea, ustedes van a hacer un pasos que les van a permitir llegar a esto. Y hay que hacer consideraciones dependiendo de qué tipo de convección es la que hay en el sistema. ¿Ya? Entonces, la primera que vamos a estudiar es la convección externa forzada. Me mordí la lengua. Ya. Acá tenemos un avión. ¿Sí? Esto es convección externa forzada. ¿Por qué? Porque los motores del avión están generando un empuje, entonces hay un movimiento relativo entre el cuerpo y el fluido, entonces es forzado. Tenemos el techo de una casa, ¿sí? Pero hay una corriente de aire, entonces también forzado. Tenemos aerogeneradores, hay una corriente de aire, ¿sí? Porque están a una cierta altura, también forzado. Entonces consideramos la velocidad del flujo libre, ¿ya? Que es esta velocidad que les comentaba y está lejos del cuerpo. Entonces, y esto se aproxima al final a la velocidad corriente arriba, o sea, a lo que viene antes de nuestro cuerpo. Entonces, los fenómenos que afectan la resistencia al movimiento también afectan la transferencia de calor, ¿ya? Entonces, nosotros, como les comentaba anteriormente, vamos a tener expresiones de este tipo, donde m y n son exponentes constantes y se depende de la configuración geométrica y del flujo. Entonces, la temperatura de la capa límite térmica varía desde la temperatura de la superficie, como les decía anteriormente, hasta la infinito. Entonces, nosotros para calcular las propiedades del fluido, ¿sí? Y esta es la primera cosa que se tienen que meter en la cabeza, lo que hacemos es ocupar una temperatura promedio, que es la temperatura a la que está la placa, que va a ser la temperatura a la que va a estar el fluido en contacto directo con la placa, más la temperatura lejos de la placa dividido en 2, ¿sí? Y eso se le llama temperatura de película y nosotros siempre vamos a evaluar las propiedades del fluido, las propiedades termodinámicas, la conductividad térmica, la difusividad térmica, el número de Prandtl, todo lo que sea, va a ser con eso, ¿ya? Y claro. Entonces vamos a ver los casos de convección en flujo paralelo sobre placas planas, ¿ya? Entonces quiero que vean la imagen de acá. Entonces fíjense que acá nosotros tenemos nuestro fluido que va entrando y acá tenemos la capa límite de velocidades, ¿sí? Entonces fíjense que al principio es laminar, después hay una transición y después se genera una capa turbulenta, ¿sí? Y fíjense también que el espesor de capa límite, que viene dado por delta en este caso, va aumentando, ¿ya? Entonces fíjense que arriba tenemos el coeficiente de convección, Hx, y también tenemos Cf, que si no me equivoco debe ser una constante que está relacionada con la resistencia o con la fuerza que se genera sobre la superficie por el flujo, ¿ya? Esto debe ser como un esfuerzo cortante. Ya, pero filo, lo que nos importa es la convección. Entonces quiero que se den cuenta de lo siguiente, que a medida que vamos avanzando por la placa, el coeficiente de convección baja hasta que llega a la transición, donde se pega un salto. Generalmente uno no sabe lo que pasa acá en la transición. Se pega un salto y en el turbulento tenemos un pico, ¿ya? Entonces, el coeficiente de convección, como decía anteriormente, siempre va a ser mayor para el régimen turbulento, ¿ya? Entonces, para temperatura de la superficie constante, o sea que TS es un valor constante, vamos a tener que para el régimen laminar, podemos ocupar esta expresión, ¿sí? Calcular el número de Reynolds, calcular el número de Prandtl, verificamos las condiciones para utilizarla,
Y de acá podemos despejar H. ¿Por qué? Porque vamos a conocer largo característico y conductividad térmica, ¿ya? Muy parecido abajo también con el número de Reynolds. Bueno, acá el Reynolds crítico lo están tomando como 50.000, ¿ya? O no, como más 500.000. Sí, parece que sí. Ya. También hay otro caso, que es cuando tenemos flujo de calor constante. ¿Qué significa eso? Que la superficie, en vez de tener una temperatura dada, vamos a tener un flujo de calor que está entrando o saliendo de la placa de manera constante, ¿ya? Entonces, fíjense que para este caso, se modifican las expresiones que estamos hablando anteriormente, ¿ya? Se modifican en la constante C que acompaña, ¿ya? Y por último, que es la que yo recomiendo que utilicen, es esta. El promedio, mira, yo cuando revise los ejercicios, o sea, yo me voy a preocupar de que ustedes hayan hecho algo razonable, o sea, no me voy a poner a discutir con ustedes, no, pero es que debieron, o sea, a lo más, pucha, mirar el número de Reynolds y darte cuenta que estoy en turbulento en la mina, ya, eso es básico, pero ya si ocupaste esta, la otra, al final argumenten por qué lo hicieron y todo bien, ¿ya? Entonces, como les decía, yo les recomiendo ocupar esta, que les va a dar el promedio sobre la placa completa, ¿sí? Entonces esta les va a considerar tanto la sección laminar como la turbulenta, ¿ya? Y acá ustedes pueden verificar que están dentro de los rangos para poder usar esta forma, ¿ya? ¿Qué más? Nada más, ¿ya? Bueno, acá tenemos una expresión que no está de más mirarla. Acá tenemos el flujo de calor en la superficie, y esto tiene que ser igual al coeficiente de convección por la diferencia de temperatura entre la superficie y el infinito. Entonces dense cuenta que acá nosotros podríamos conocer el perfil de temperaturas de la placa, ¿ya? Cuando tenemos un calor constante. Bueno, flujo alrededor del cilindro y esferas. Quiero que se fijen en las fotos de la izquierda, ¿ya? Entonces acá tenemos que hay que fijarse en lo siguiente, que tenemos dos regímenes de flujo. Entonces acá el flujo que tiene mayor Reynolds es el de abajo, ¿sí? Va más rápido el fluido, por decirlo de alguna manera. Entonces, fíjense lo siguiente, que la transferencia de calor, ¿sí? Tenemos este punto de alta presión y si recorremos el contorno de la esfera, lo que vamos a tener es que vamos a partir con un cierto coeficiente de convección en esta zona de alta presión. A medida que vamos avanzando, empieza a disminuir, ¿sí? Pero llegando a cierto punto, ¿sí? Que es el ángulo más o menos de 90 grados, ¿sí? Un poquito pasado los 90 grados, tenemos que se dispara el coeficiente de transferencia de calor. Y eso es porque acá se van a generar una especie de remolinos que lo voy a mostrar después. Entonces, el número de Nusselt cae con el engrosamiento de la capa laminar, de la capa límite laminar, y llega un mínimo en el punto de separación de flujo, que es el punto de vista acá más o menos, donde podemos ver esta estela, y luego aumenta como resultado el mezclado intenso de la estela, ¿ya? Entonces hay fuertes variaciones en la transición. Oye, yo había puesto más imágenes, pero no aparece. Ya. Entonces, este flujo para esferas, pensé, voy a revisar la misma. Ya bueno, ahí les mando la fórmula, ¿ya? Y también tenemos flujo cruzado en cilindros, ¿ya? Cuando digo cruzado me refiero a que el cilindro está así, ¿sí? Y que el flujo viene en esta dirección, ¿ya? ¿Dónde podemos encontrar esto? Por ejemplo, en el radiador del auto, ¿sí? Que no sé si sabrán que son tubos al final que tienen aletitas, ¿sí? Tubos con aletas, y esos tubos con aletas al final lo que hacen es disipar el calor. Estas aletas de hecho se utilizan para aumentar el área de transferencia de calor. ¿Ya? Entonces para el cilindro vamos a tener que la expresión es esta acá, ¿sí? Ahora esta expresión se puede reemplazar por una de este tipo,
Y fíjense acá arriba que tenemos las distintas secciones que puede tener el cilindro. Y para ciertos rangos de Reynolds vamos a tener ciertas formas de calcular el número de Nusselt, ¿vale? Ya, ya, acá está la sobre esferas. ¿Ya? Esta otra fórmula. Sí, esto es la viscosidad del fluido en el infinito, en comparación con la que hay sobre la placa. ¿Ya? Debe haber otras esferas, así que ahí es cosa de revisar el libro o la PPT del profe, que el profe igual los debe haber puesto. Bueno, otro sistema de flujo externo, entre comillas, porque esto fluye dentro de una coraza generalmente, son los bancos de tubos, que es lo mismo que les conversaba acá en los cilindros, pero ya varios cilindros, ¿sí? Entonces, el banco de tubos, bueno, ¿dónde podemos ver banco de tubos? En condensadores, por ejemplo, como lo que estuvimos viendo en la primera parte del curso, en los ciclos de potencia, en Rankine. Y nuevamente, nosotros vamos a tener una expresión de este estilo, ¿sí? Y dependiendo de los parámetros del banco de tubos, bueno, que esto es la distancia entre los tubos dividido por el diámetro, y entonces ustedes van sacando los números y se van metiendo en las tablitas. Ya, entonces con esto ustedes van a encontrar cuáles son las constantes y cuáles son las constantes necesarias para calcular el número de Nusselt, ¿vale? Bueno, y hay bancos alineados, como el que está acá, y hay bancos que están escalonados, como el que está acá abajo, ¿ya? Bueno, y saltando ya a lo otro, que vendría siendo convección interna forzada, el fenómeno ahora se va a dar en un espacio confinado, ¿sí? Entonces, pues, tenemos como ejemplo ductos de aire, tubos circulares, flujos dentro de corazas. Entonces, para calcular el número de Reynolds, se debe considerar el diámetro hidráulico. ¿Ya? ¿Qué es el diámetro hidráulico? El cociente entre el área transversal y el perímetro mojado, ¿sí? O sea que es, si tengo el cilindro, es esta área de acá, ¿sí? El área transversal, y eso dividido en el perímetro que moja el fluido, que en el caso del cilindro va a ser simplemente pi por d. ¿Ya? Eso, tenemos distintas geometrías, distintas formas de calcular el diámetro hidráulico. ¿Ya? Entonces tenemos flujo laminar, ¿sí? Acá hay distintas expresiones. Fíjense que para el flujo laminar, para el cilindro es súper simple, no depende de nada, se puede calcular directamente. Esto es para temperatura de superficie constante y transferencia de calor constante. Y acá ya tenemos para otras dimensiones, ¿ya? Esto es una tabla simplificada. Cuando tenemos flujo turbulento, vamos a tener otra expresión, que es esta acá, donde n va a depender de si la temperatura del fluido es mayor, si la temperatura del fluido es mayor a la de la pared, o sea que el fluido está calentando la pared, el coeficiente va a ser 0,3. Pero si tenemos que la pared tiene una mayor temperatura que el fluido, o sea que la pared va a estar calentando el fluido, el coeficiente n va a ser 0,4, ¿ya? Bueno, esto no agrega información. Acá hay otra expresión para calcular el laminar, pero quédense con lo anterior porque es más simple. Y acá podemos ver que tenemos la temperatura constante, entonces aquí vamos viendo cómo la temperatura de entrada se va aproximando a la temperatura de pared, ¿ya? Esto igual es importante. Entonces nosotros tenemos dos deltas de temperatura, el de entrada y el de salida, ¿sí? Por otro lado, tenemos ya la convección natural. Acá en la derecha podemos ver dos ejemplos. Uno es la típica bebida fría, que nosotros vemos que tú la sacáis del refri y rápidamente se empieza a llenar de rocío, de condensado del agua atmosférica. ¿Y qué va a pasar? Es que el aire entra en contacto con la superficie, se enfría, aumenta su densidad y cae. Y luego ese espacio donde cae el aire se llena con aire circundante que está más caliente. Acá tenemos otro ejemplo, un huevo caliente. Entonces entra aire frío, se calienta y sube. ¿Ya? Entonces hay una transferencia de calor ahí también. Entonces acá el brillo de la convección natural es que el fluido se mueve solo por efecto del gradiente de temperatura. Y esto tiene una expresión, como les comentaba, en fuerzas de flotación, debido al cambio de densidad del fluido.
y esto se conoce como corriente de convección natural. Entonces acá podemos ver una superficie caliente, una placa plana, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que el fluido en contacto se va a calentar, y esto, bueno, el fluido, como les comentaba, tiene una cierta viscosidad y cosas por el estilo. Entonces lo que va a pasar es que en un momento la fuerza de flotabilidad va a ser mayor que esta fuerza de fricción, ¿sí? Entonces va a flotar y va a subir, como se puede ver acá. Entonces tenemos regímenes laminares y también eventualmente podemos tener regímenes turbulentos. Entonces acá tenemos la pared con velocidad cero. Entonces vemos cómo aumenta la velocidad, llegamos hasta acá, donde el fluido está quieto, nuevamente, y acá tenemos el perfil de temperaturas del fluido, ¿ya? Entonces, ahora viene otro número adimensional, que es el número de Grashof, que representa la razón entre las fuerzas de flotabilidad y las fuerzas viscosas, que es lo que estamos conversando acá, fuerzas de fricción y fuerzas de flotabilidad. Y esto se calcula, bueno, G es la gravedad, beta es el coeficiente de expansión volumétrica, que para gases ideales va a ser 1 partido la temperatura, en Kelvin. Tenemos la temperatura de la superficie, la temperatura del fluido lejos de la superficie. Vamos a tener el largo característico de la geometría elevado a 3 partido por el cuadrado de la velocidad, de la viscosidad cinemática. Otro número importante ya viene siendo el número de Rayleigh, que es el producto entre el número de Grashof y de Prandtl. Así que en verdad no nos agregamos mucha información. Y este representa la razón entre las fuerzas de flotabilidad y el producto de las difusidades de cantidad de movimiento y térmica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo el coeficiente de convección? Va a depender de la geometría. Esta foto la saqué del PPT del profe. Entonces, las expresiones tienen esta forma acá, nuevamente, pero acá tenemos que va a ser el número de Grashof multiplicado por el número de Prandtl. Ya desaparece un poco el número de Reynolds. Entonces, acá vamos a tener placas y cilindros verticales. Entonces, acá tenemos rangos de valores de este producto, y en base a eso podemos conocer cuál va a ser la constante C y cuál va a ser la constante M. ¿Ya? Entonces fíjense que tenemos distintos casos acá, signos horizontales, la parte superior de una placa caliente, la parte inferior, y así. ¿Ya? Y creo que, bueno, y acá hay unas correlaciones simplificadas que puso el profe, que es para aire a presión atmosférica, ¿ya? Que esto es más simple. ¿Ya? El delta teta debe ser el delta de temperatura. ¿Ya? Eso. Entonces ahora vamos a ver el primer ejercicio, después de esta introducción. Voy a verlo ahora. Duró harto. El ejercicio número 1 dice lo siguiente: la superficie superior del vagón de pasajeros de un tren que se mueve a una velocidad de 95 km por hora tiene 2,8 metros de ancho y 8 metros de largo. Esta superficie absorbe radiación solar a razón de 380 watts por metro cuadrado, y la temperatura del aire ambiental es de 30 grados Celsius. Si se supone que el techo del vagón está perfectamente aislado y que el intercambio de calor por radiación con los alrededores es pequeño en relación con la convección, determine la temperatura de equilibrio de la superficie de dicho vagón. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener, chiquillos? Vamos a tener, está pegando el sol, hay 380 watts por metro cuadrado de la placa, entre comillas, que es la parte superior del tren, y nosotros tenemos que el tren se va moviendo hacia la derecha. Entonces, si yo me paro en el tren, veo que el aire viene hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, con una temperatura infinito de 30 grados Celsius, y la parte inferior está aislada, ¿vale? Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, como nosotros nos están pidiendo una temperatura de superficie, lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que esto está estacionario, ¿ya? O sea que el tren lleva mucho rato andando bajo estas condiciones. Y también vamos a suponer que no hay intercambio radiativo con los alrededores, porque creo que ya vieron la clase de radiación, que esto podría tener una cierta emisividad, ¿sí? Entonces va a haber una parte de la radiación, o sea, esto al tener una cierta temperatura puede empezar a emitir radiación térmica. Y también vamos a ver el aire como gas ideal, ¿ya? Entonces, chiquillos, acá nosotros lo que vamos a hacer es hacer un balance de energía, como siempre. Y lo que tenemos es que entra calor por radiación y sale calor por convección. Este calor que entra por radiación va a venir dado por este QS que pusimos, que es el calor, el flujo de calor constante que hay sobre la superficie, multiplicado por el área de superficie. Y por otro lado vamos a tener que el calor de convección, que no lo conocemos aún, va a venir dado por el área H
la temperatura de la superficie, que es lo que queremos, y la temperatura infinita, que la conocemos. ¿Ya? Entonces, fíjense que las incógnitas que tenemos son el coeficiente de convección y la temperatura de la superficie. Entonces, queremos calcular la temperatura de superficie. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos, ¿ya? En la receta, es calcular las propiedades del fluido. Entonces, para calcular el número adimensional de Brandt y Reynolds, que es lo que necesitamos para definir este flujo externo, debemos conocer densidad, viscosidad cinemática o dinámica, conductividad y calor específico. ¿Ya? Entonces debemos evaluar la temperatura de película. Entonces fíjense en lo siguiente, la temperatura de película, como les dije anteriormente, viene dado por la temperatura de la superficie más la temperatura infinito, dividido por 2. Pero acá yo no conozco la temperatura de la superficie, ¿sí? Entonces, ¿qué harían ustedes? No sé si alguien, por un punto de participación, quiere decir algo. Yo tengo una duda Dime. de la diapo anterior, Vale, voy para allá. que no entendí muy bien el balance de energía. Que Ya. sí, no lo entendí muy bien. Sí, no hay problema. Ya, entonces nosotros tenemos el tren, ¿no es cierto? La parte superior del tren está expuesta a radiación solar, ¿cierto? Entonces, para la superficie del tren va a haber calor que se transfiere desde el sol al tren, ¿no es cierto? Y a nosotros la información que nos dan es que ese flujo de calor por unidad de área va a ser 380 watts partido por metro cuadrado, ¿sí? O sea que al final nos dan el calor que está incidiendo por unidad de área, ¿sí? Y ese va a ser el Q de radiación, que es lo que entra. Y por otro lado, vamos a tener un fenómeno de convección, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tren va a ir con una cierta velocidad y se va a generar esto que les mostraba antes, se va a generar un perfil de velocidad y se va a generar un perfil de temperatura. ¿Por qué? Porque para que exista esta convección, el tren la temperatura de la superficie tiene que ser mayor a la temperatura del ambiente, que son 30 grados Celsius, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que la placa caliente, al entrar en contacto con el fluido, va a haber una transferencia de calor desde la placa hacia el ambiente, ¿sí? Entonces esa es la situación que hay. Y como esto es estacionario, lo que entra igual a lo que sale, lo que entra es calor de radiación y lo que sale es calor de convección. ¿Sí? Y esos son iguales. ¿Se entiende ahora? Sí. Ya, acá. Entonces, como les decía anteriormente, chiquillos, esto se parte calculando las propiedades del fluido. ¿Sí? Entonces, estas propiedades, nosotros, acuérdense que estamos trabajando con aire, hay una tabla. Bueno, ya, me perdí. Entonces debemos evaluar la temperatura de película. Ya, entonces lo que les quería preguntar, por un puntito, o dos puntitos, o tres puntitos, es lo siguiente, ¿qué harían ustedes? Porque nosotros no conocemos la temperatura de la superficie. ¿Cómo voy a calcular las propiedades del fluido si no tengo la temperatura de película? ¿Qué harían ustedes? ¿Alguien se le ocurre alguna idea? Voy a abrir los puntitos de la ayudantía por mientras para ver si alguien se motiva. ¿Quién más llegó? Paloma. ¿Alguien? ¿Con la resistencia o no? No. No, ya, pero ¿está bien el intento? ¿Alguna otra idea? Ya. Lo que hacemos es suponer una temperatura de superficie. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que vamos a decir, ya, si el aire está a 30, ya esto le está pegando el sol, yo espero que la superficie, no sé, esté a 50 grados Celsius. ¿Sí? Lo que uno hace es una aproximación. ¿Sí? O sea, pero lo importante es que esto, dime Maite.
No, nada, nada. Ya, vale, vale. Entonces lo importante es que esta aproximación tenga sentido, ¿ya? Que no sea, no sé, pues no vaya a poner 1000 grados Celsius, ¿ya? Pero algo con sentido. Po. De hecho, eso, tiene que ser algo con sentido, ¿ya? Por ejemplo, 10 grados más, 20 grados más. En este caso, yo supuse que la temperatura, después les voy a mostrar cómo vamos a corregir esto. Po. No es que lo hagamos así a lo que salga, ¿ya? Entonces, yo supuse una temperatura de superficie de 50 grados Celsius, ¿sí? Para trabajar. Entonces, con eso yo obtuve una temperatura de película de 40 grados Celsius. Entonces, hay una tabla en el Cengel que para el aire a presión atmosférica, como está en este problema, vamos a tener lo siguiente, que a 40 grados Celsius vamos a tener una cierta densidad, un cierto calor específico, una cierta conductividad térmica, una cierta difusividad térmica, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática y número de Prandtl. Y si se dan cuenta, acá ya sacamos todo lo que necesitamos, ¿ya? Entonces, con lo anterior, nosotros podemos calcular el número de Reynolds, que en este caso yo calculé como el largo característico, que es el largo de la parte superior del tren. Y me perdí un poco en por qué se puso la 50 grados de Celsius, si no que eran 30 grados. claro, mira, tenemos dos cosas acá. Tenemos la temperatura del fluido, que es la temperatura lejos de la superficie, ¿ya? Sí. Entonces, lo que les comentaba es que nosotros lo que hacemos es plantear una suposición, ¿ya? Mi suposición fue que la temperatura de esta superficie iba a ser 50 grados Celsius, ¿sí? Tú podrías haber supuesto 40, ¿ya? ¿Qué es lo que varía? Es que dependiendo de esa temperatura va a ser el valor que van a tener estas propiedades del fluido. Me dan un segundo, disculpa. Ya, disculpen chiquillos, era mi hermana preguntándome si quería algo, que estaba comprando algo para Navidad y si quería algo en particular. Qué emoción. Ya, entonces, volviendo al tema, tú tienes esta temperatura de 30 grados Celsius, que es lo infinito, y tenemos la temperatura de la superficie, ¿ya? Entonces, nuestra suposición va a ser la siguiente, o sea, entra calor, ¿sí? Y yo necesito evacuar calor por convección, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que nosotros tenemos que suponer al final que la temperatura de la placa, el mínimo que puede ser es 30. Para que exista transferencia de calor entre el fluido y la placa, ¿ya? Entonces, en base a esa suposición, nosotros lo que hacemos es determinar un primer valor de la temperatura de película, ¿sí? Entonces, como yo le puse 50 acá, ¿te quedó claro, Catalina? ¿Ahora? Sí, igual podría haber supuesto 70 o más, ¿o no? Sí, y eso hubiera generado una variación en las propiedades y por ende una variación en los resultados. Pero fíjate que las variaciones no son tantas, ¿ya? Fíjate los números, no varían mucho, no es que se vaya a disparar, no sé, por 2 órdenes de magnitud. No, ni siquiera se alcanza a escapar uno, ¿ya? Y ahí sacaste el promedio entre la 30 temperatura y del infinito, del fluido lejos del tren, y la temperatura de superficie, supuesta, ¿ya? Y con eso calculamos las propiedades del fluido, ¿ya? Solamente se utiliza para eso la temperatura de película. Yeah. Entonces, tenemos estas propiedades, vamos a calcular un número de Reynolds, ¿ya? Entonces, fíjense que tenemos un flujo turbulento, ¿ya? Entonces, con esto nosotros ocupamos la expresión que yo le había puesto anteriormente, que es el número de Nusselt promedio para placa plana, ¿sí? Que considera esta parte laminar. Entonces el número de Nusselt también me dio 15.397 y después calculé el coeficiente de convección a partir
de la expresión que está acá, que me relaciona el número de Nusselt con el coeficiente de convección, largo característico, y está. El largo característico es el largo del tren, la conductividad es la conductividad del aire, ¿ya? Del fluido, ¿ya? Y eso, ¿ya? Y con eso obtuve un coeficiente de convección que es de 50,35 watts partido metro cuadrado Kelvin, ¿ya? Entonces, en base a esto, yo, por el balance de energía, sé que el calor que entra por radiación es igual al calor que sale por convección. Entonces, fíjense en lo siguiente. Este número lo conozco, el área la conozco, y de hecho el área se me van. Calculé el H y ahora puedo calcular la temperatura de superficie. ¿Sí? La temperatura, acuérdense, es la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido lejos, que es la temperatura infinita. Entonces, acá yo les puse un resultado que es 37,55. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá yo les puse el resultado después de 2 iteraciones. ¿Ya? Y ahora les voy a mostrar otra cosita. Bueno, ustedes saben que yo hago los ejercicios con esto, con el IS. Pero les voy a mostrar cómo esto del tema de la iteración. Ahora, en la prueba ustedes no iteren, pues si ustedes van a estar haciendo la prueba no van a calcular todo de nuevo, ¿ya? Pero es para que cachen. Esto debería abrirse en cualquier momento. Ahí está. ¿Ya? Entonces acá yo tengo el ejercicio, tengo los datos, el área, el calor. Entonces fíjense que yo lo primero que hice fue agarrar la temperatura igual a 40. ¿Sí? Como lo planteé acá en el ejercicio. ¿Ya? Entonces yo voy a calcular esto y voy a obtener un valor de temperatura de superficie que es de 37,64. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace uno? Después ustedes con este valor que calcularon, recalculan la temperatura de película. ¿Sí? Entonces acá, esta es la temperatura de película con la temperatura de superficie que me dio en la primera resolución que hice. Entonces reemplazo, vuelvo a sacarlo y obtengo otra temperatura de superficie, que es 37,55. Ahora fíjense que varía muy poco, porque como hablábamos de antes, varían muy poco las propiedades, ¿ya? Y mientras mejor sea su aproximación, más rápido van a converger a un valor. Entonces ya obtuvimos un valor de temperatura de superficie de 37,55. Vuelvo a reemplazar el valor de la temperatura de fluido, o sea, la temperatura de película. Y ya me da 37,55. Entonces ahí digo ya no obtuve ninguna variación más. Por ende, hasta ahí nomás llego. ¿Sí? Entonces, así se corrige la suposición de la temperatura de superficie. ¿Ok? Sí. Claro. ¿Cómo vamos reemplazando el valor que supusimos? Y después vamos recalculando las propiedades del fluido, porque ahí es donde se nos produce el problema. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chiquillos, con el ejercicio? No, ¿Todo bien? Ya. está bien. Entonces pasemos al siguiente. Ya. Entonces, acá nos dice lo siguiente. La sección anular de tubo doble, ¿sí? O sea que esto es un tubo por donde, por ejemplo, en la parte interior circula un gas, lo que sea. Y después del tubo tenemos un cilindro que contiene ese tubo, ¿sí? Entonces acá tenemos agua que fluye por esa cavidad entre los dos, bueno, tengo una imagen que lo explica mejor. Entonces, la sección anular de tubo doble tiene unos diámetros internos y externos de 25 y 100 milímetros, respectivamente. Entonces nos dicen que agua líquida fluye a una razón de flujo de masa de 0,05 kilogramos por segundo a través de la sección anular con temperaturas medias en la entrada y la salida de 20 grados Celsius y 80 grados Celsius respectivamente.
Entonces nos dicen la pared interna del tubo se mantiene a una temperatura superficial constante, ¿sí? Que es esta de acá, TS, está en contacto con el agua, mientras que la externa del tubo está aislada. Determine la longitud del tubo. ¿Sí? O sea que entra agua a 20 grados Celsius, sale 80, hay una cierta temperatura de superficie y a mí me piden calcular cuánto tiene que ser el largo del tubo para que se cumpla esta condición. O sea que salga 80 grados Celsius. Ya, aparte hay una tabla acá que anexé que es para calcular el número de nozzle para flujo en la sección anular, ya que es una geometría distinta, ya que lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos lo siguiente. Geométricamente la situación es la siguiente. Esto, si lo vemos desde el frente, se va a ver así. Tenemos este cilindro y tenemos este cilindro externo. La temperatura de superficie que nos dan corresponde a este cilindro, ¿sí? Y entonces lo que hay a ver es que acá hay una temperatura de superficie, por entre medio de los dos anillos, por decirlo de alguna manera, circula el agua y hay una transferencia de calor hacia el agua, ¿sí? Se va calentando. ¿Por qué? Porque la temperatura de superficie es 120, ¿ya? Entonces, y el agua entra a 20, entonces se va a calentar. Y esto va a ser un fenómeno de convección interna forzada y también acá vamos a tener un aislamiento, o sea que no hay transferencia de calor por acá, ¿ya? No hay conducción. Entonces, lo primero que hace uno en estos casos es calcular el área. Vamos a calcular tanto el área transversal, ¿sí? Que es la parte del corte del tubo, y obviamente vamos a calcular la parte por donde fluye el agua, y el área del manto, que es la que va a estar en contacto con el fluido, entonces la calculamos con el diámetro menor, ¿ya? Con el diámetro chiquitito, que vendría siendo desde acá hasta acá, ¿sí? Acuérdense que es el área que está en contacto con el fluido, ¿ya? Que es la que vamos a meter después en la fórmula de convección. Entonces acá calculamos las propiedades del fluido con la temperatura de película y además consideramos que el agua, como es agua líquida, yo lo que hice en este caso fue considerarlo como líquido saturado, ya que es una buena aproximación. Estos valores no varían para agua líquida, no varían casi nada, como lo vimos anteriormente en la parte termodinámica. Entonces yo lo que hice acá para calcular la temperatura de película, en este caso, fue hacer un promedio entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. ¿Por qué? Porque esto va a ser un valor representativo de la temperatura del fluido, una temperatura promedio. ¿Ya? Entonces con esta temperatura yo lo que hice fue calcular todas estas propiedades de acá. ¿Cómo las calculé? Las calculé con ERIS. Bueno, ustedes tienen distintas, o sea, está también el de celular, todo eso. Y como les digo, también estos valores los van a encontrar en el Cengel. No sé si tienen el Cengel de transferencia de calor, se los puedo compartir. Ya, entonces fíjense acá que yo calculé todo. Sí, oye, el libro lo podrías mandar por correo o no sé. Ya, sí. Sí. Mira, antes de que se vayan, después me mandan sus correos y se los mando al tiro. Ya, y les voy a mandar el solucionario también. Entonces ustedes pueden empezar a postear problemas y se van a dar cuenta que es súper simple. ¿Ya? Ya, bacán. Gracias. Entonces fíjense que acá nuevamente tenemos el ρ, que es la densidad. Entonces el agua, la temperatura de película con calidad cero. Y así. ¿Sí? Bueno, voy a seguir acá, pero fíjense que puede calcular todo, el CP, el número de Prandtl. Bueno, el número de Prandtl lo calculé con la viscosidad y con la conductividad y el CP, en este caso. Y la conductividad también es todo análogo. Acuérdense que a uno se mete acá function info, thermophysical properties, y acá están todas las cosas que ustedes pueden necesitar. ¿Ya? Dicho eso, volvemos acá a la ayudantía. Y así obtuve todas las propiedades. Lo obtuve así por tiempo, porque estoy medio cagado.
Y tenemos el número de Reynolds, entonces el número de Prandtl. Entonces el número de Prandtl lo calculamos con la viscosidad dinámica, el CP y la conductividad, y el número de Reynolds lo calculamos con el diámetro hidráulico multiplicado por la velocidad dividido por la viscosidad cinemática, ¿ya? Entonces fíjense que acá el diámetro hidráulico tiene que ser esta área transversal dividida por el perímetro mojado, ¿sí? Y acá me quiero detener porque esto es 0,075. El diámetro interno y externo era 25 y 100. ¿Ya? O sea, de alguna manera es como una especie de promedio, ¿no? Bueno, pero eso es lo que da 0,075 metros, ¿ya? Y con estos valores de acá, yo lo que obtuve fue un Prandtl de 3,629. Si se acuerdan cuando vimos la tablita con los números, con los valores típicos, estamos dentro de los márgenes del agua. Y por otro lado tenemos el número del Reynolds, ¿ya? El número del Reynolds que va a ser 931. Por ende vamos a tener un flujo laminar. Ya, respecto al número de Prandtl y a todas estas propiedades y cosas por el estilo, la conductividad la van a necesitar sí o sí. Bueno, y todas las van a necesitar, así que... Pero eventualmente, si se ven medio aproblemados, no estaría de más suponer un número de Prandtl. O sea, que ustedes me escriban, supongo esto porque son los valores típicos. Por ejemplo, para el aire, suponer que es 0,8. ¿Ya? Bueno, y con la información de la tabla que les mostré acá, ¿sí? Dense cuenta que no me sirvió de nada calcular el número de Reynolds y el número de Prandtl porque al final obtuve el Nusselt de la tabla porque es una geometría particular, ¿ya? Que es lo que está acá, ¿sí? Lo que hice fue hacer el cociente entre diámetro externo e interno y en base a eso lo que se obtiene es que la relación es de 0,25, ¿ya? Y con eso tengo un número de Nusselt de 7.37, ¿ya? Entonces con ese número de Nusselt, yo lo que puedo hacer es calcular cuánto es el H, ¿ya? El coeficiente de convección. Y cuando nosotros tenemos el coeficiente de convección, ya estamos listos. Ya, se me olvidó mencionar algo, la velocidad del flujo la calculé porque conozco el flujo másico, conozco la densidad y yo sé que el flujo másico va a ser igual a la velocidad por la sección transversal por la densidad. ¿Ya? Eso también lo vimos. Ya deberían saber. Y con eso tenemos todo listo. Lo que quería decir con esto es que si bien acá tenemos una velocidad baja, ¿sí? La velocidad es de nada. Esto se mueve muy lento. Pero fíjense que, dadas las propiedades que tiene el agua, obtuvimos un coeficiente de convección mayor que el del aire. O sea, lo que voy es que el agua es mucho mejor conduciendo calor que el aire, ¿ya? Tienen que abordarse eso. Que en general es sólidos, líquidos, gases, de mayor a menor. Y después calculamos el largo necesario para que obtengamos el agua a la temperatura que queremos. Entonces nosotros tenemos la transferencia de calor, que va a ser por un lado igual al cambio energético del fluido, y acá lo que tenemos es la variación de entalpía, entonces tenemos el flujo másico multiplicado por el valor específico de presión constante, y esto va a ser la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Entonces dense cuenta acá, chiquillos, que acá lo que estamos determinando es cuánta es la energía necesaria para pasar de un estado a otro, de una temperatura a otra. Y por otro lado, tenemos la ecuación de convección, ¿sí? Y estos calores tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Para que se me cumpla. Entonces, esto va a ser el área que va a estar en contacto con el fluido, el coeficiente de convección que calculamos, la temperatura de superficie, que en este caso nos la dan, y fíjense que aquí hay una diferencia. Acá lo que hicimos fue suponer que la temperatura, esta diferencia de temperatura iba a venir dado por el promedio de la temperatura a la que entra más la que sale dividido en 2, ¿ya? ¿Sí? O sea que tomamos que la temperatura promedio del fluido para calcular esta transferencia de calor iba a ser 40 grados, más o menos. Entonces, no, 50, porque es entre 20 y 80. ¿Ya? Entonces, chiquillos, con eso
yo hago el sistema de ecuaciones al final. Acuérdense que el largo va a estar metido acá en el área, ¿sí? Puedo mostrarles también cómo lo hice. Igual voy a subir esto después. Entonces tenemos que el área en este caso viene dado por el diámetro interno multiplicado por pi por L. Y bueno, acá está la temperatura interna, o sea, de entrada y salida. ¿Ya? Bueno, esto lo tengo acá porque iba a ocupar otra expresión, pero por la geometría no pude usar. ¿Ya? Entonces, y en base a esto, lo que ustedes van a obtener, primero, es que con este cambio energético, que conocen todo, obtienen cuánto vale el calor, y luego ese calor lo meten acá y sacan de acá el L, lo despejan. ¿Ya? Entonces, con eso a mí me dio un largo de 36,83, ¿ya? Que me dio cercano a lo que proponían acá, que era 38,6, ¿ya? Bueno, un detalle de esto que estamos conversando es que este número acá no es tan representativo, hay una mejor forma de calcular, ¿ya? Y esta mejor forma de calcular es con la temperatura media logarítmica, que lo que hace al final es reemplazar este delta de temperatura que tenemos acá por el delta de temperatura media logarítmica, que es la temperatura de entrada menos la temperatura de salida, dividido por el logaritmo natural de la temperatura de superficie menos la temperatura de salida, partido por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada, ¿ya? Y esto se resume en eso, ¿ya? Estos son los deltas con la superficie, ¿ya? Y utilizando esto van a tener una mejor aproximación. Ahora se me preguntan, cuando yo realice la prueba, voy a ponerle así como opino a eso. No creo. Pero sí, si lo ponen, quizá eventualmente podría significar algo. O sea, si lo hacen bien, disculpen que voy a dejar de grabar ya. Ya terminamos. ¿Ya? Esperen, se va a dejar de grabar.